Ahí estamos. Bueno, para aquellos que nos ven en diferido, bienvenidos a la clase de estructuras sonoras del lunes 5 de septiembre. Estamos encarando el tema de la corrección del trabajo del silencio que habíamos mandado a realizar con fecha del día de hoy, y que aquellos que no estén en la clase seguramente corregiremos también a posteriori y le haremos llegar las correcciones. Pero me gustaría que hable Ana, que dijo que era difícil encontrar silencio. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue su experiencia? Ahora consiguió el silencio total, ¿ves? Ahora ya ni habla. No quiere que la saquemos de ese lugar. Perdón, profe, estoy con bronquitis, entonces me agarran unos ataques Discúlpame. de tos terribles. No, no. Si podés, si no, 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 si no sí, yo sí, le porque justo explico. planteabas eso. Eh, Se me ocurrió en cuanto vi la grabación, porque normalmente, salvo hoy que estoy enferma, no puedo cursarla porque trabajo, miro la clase y cuando escucho que había que hacer un trabajo de silencio, me voy a un lugar apartado, pero resulta de que siempre hay mucho ruido. Entonces se me ocurrió grabarlo a la mañana cuando me levanto para ir a la escuela, que son 6:30 de la mañana, y ahí habían pocos sonidos. El tema fue que cuando tuve que hacer la composición después, no encontraba un espacio que hubiera silencio como para poder volver a hacer esos segunditos de silencio que se podían percibir en el audio original. Te entiendo perfecto. O sea, eso está bueno lo que dice Ana. O sea, cuando uno se pone a hacer un ejercicio de silencio, eso inmediatamente te remarca la necesidad de encontrar silencio en todas las instancias de esto, ¿no? O sea, la instancia esta que pedíamos de escucha, la instancia de escuchar el material que se grabó y la instancia de recomponerlo, porque de alguna manera lo decía la consigna, o sea, la intención de recrear ese mismo silencio que habían encontrado en el momento de escucharlo, ¿no? O sea, ustedes tenían que... Y esto les puede llegar a pasar, o sea, no solo les puede llegar a pasar, sino que estaría bueno que fuera parte de la práctica de ustedes, pero yo he tenido conversaciones con colegas, algunos de los que ustedes conocen, y donde yo les decía, pero todavía ahí te falta silencio, hay demasiado, habla demasiado, ¿no? Ahí no tiene que haber nada, y es muy difícil componer eso, porque al mismo tiempo es necesario componerlo, pero otorgarle al que te está escuchando la, la suficiente información, vamos a llamarle, como para que no se enganche en otros pensamientos y se vaya del silencio, ¿no? Es silencio con atención, ¿no? Acá hay una parte que, que empezamos a ver que se empieza a mezclar, y que esto también va a tener mucho que ver en todo lo que hagamos en relación a la composición. Y por eso hoy se van a ir ya con el primer trabajo del trabajo práctico número 3, que va a ser el primer trabajo ya orientado a la composición, que ahora lo vamos a charlar. Hola Belén, hola Roxana. Eh, Hola Fer. Hola, profe. Hola Roxana, Fer, Ivane, ustedes son de ULP, ¿verdad? Sí, profe. Así es. Bueno, sí, disculpen. O sea, el problema, si no les llegaban mis mails, es que yo me metía en el correo de ULP, entrando por el portal de ULP, y estaba todo el listado de los mismos chicos de UB. Y yo ni chequeé, o sea, si tildaba alumnos y les mandaba a todos, dos veces el mismo mail. Entonces, disculpen que les haya avisado sobre la hora. Yo mañana voy a pedir que lo corrijan, y si no, voy a hacerme un listado yo de los correos de ustedes y los voy a tener informados directamente. Recién hoy me di cuenta que estaba pasando eso. Gracias, profe. Tenemos a Emiliano ahí, que es nuestro gurú. Siempre Eh, nos está Sí, avisando. el Acá portavoz. me parece que está buenísimo, que ese tipo de solidaridades funcionan, y está muy bien que se las agradezcan. Y yo también le agradezco que haya servido de nexo. Bueno, estábamos hablando del trabajo de silencio. Estábamos hablando justo de silencio y atención, o sea, el silencio
propugna no que uno, si bien, si ustedes van a ver que si van a una clase de yoga o una clase de ese tipo de meditaciones, es muy fácil que uno se duerma, digamos, ¿no? Porque también se relaja, no necesariamente porque esté mal, pero el objetivo es trascender esa parte donde uno se abandona y encontrar en ese silencio esa atención diferenciada, esa atención de la que hablábamos, esa atención suspendida, donde nosotros empezamos a tomar mayor conciencia del mundo, no menor, como para dormirnos, sino empecemos a percibir las cosas que habitualmente nos quedan ocultas a través del ruido. O sea, cuando estamos haciendo este ejercicio, el ruido opera como una especie de máscara, de fachada, ¿no? De primera instancia de percepción, y el intento de que ustedes entren en silencio es que puedan atravesar esa primera eh, eh, presentación que nos hace el mundo y pasar a ver justamente, de alguna manera, lo que estructura el mundo, que está por detrás de eso que está a la vista, ¿no? Lo que se nos da por dado. Y para eso está bueno hacer el silencio, porque el silencio es acallar todos esos nexos causales lógicos que nosotros tenemos y que por supuesto tienen mucha utilidad en determinadas, en determinadas funciones, pero al mismo tiempo ese repertorio de soluciones, de respuestas rápidas a lo que pasa, a los fenómenos que pasan, nos achican muchísimo el mundo, ¿no? Nosotros escuchamos tal cosa y es tal cosa. Y eso no solo pasa con que si suena una sirena, es una ambulancia. También nos pasa cuando escuchamos música. Y también nos podría pasar cuando escuchamos nuestra música, cuando la hacemos. O sea, nosotros escuchamos nuestra música y ya decimos, bueno, sí, ya sé, estoy tocando violín, la nota do en la cuarta cuerda, 7 posiciones. Y, y por ahí pasan otras cosas. Y eso es lo que de alguna manera queríamos que con el ejercicio empiece a funcionar. Dicho todo esto, vamos a empezar a escuchar algunas de las presentaciones que hicieron. Vamos a empezar por ULP, ya que fue, pobrecita, el trabajo práctico. Profe, Sí, de una consulta mientras abre. sí. Teníamos tiempo hasta hoy a la noche, ¿verdad? Sí, sí. Ir terminando Sí. Quédate tranquilo. Tengo el audio para compartir, pero va la pequeña composición, digamos, para compartir, pero Está muy falta bien. un poco el dibujo. Bueno, de OLP tengo grandes problemas. Sigo con el problema porque también en el seguimiento de las cosas no me aparecen ustedes, sino que me aparecen los alumnos de bueno. A ver, vamos a probar a ver qué pasa en el campo. Bueno, perdón chicos, no tengo acceso. En todo caso, vamos a hacer una cosa. Ustedes lo tienen, pero por las dudas lo estoy poniendo de nuevo acá. Mándenme acá, ¿sí? Si pueden, si no les molesta. Yo sé que les pedí lo contrario, pero no tengo ahora acceso a los de ustedes. Solo los de ULP, los de V sí puedo, pero los de ULP así sí, los puedo compartir hoy. Si pueden, los que lo tengan hecho y quieran exponer, me lo mandan a esta dirección. Vamos a ver con el trabajo práctico número 2, el trabajo... Vamos a ver el de Matías. Los voy a bajar. Y ahora
Ahora vamos a compartir. A ver. Perdón. Compartir. Compartir. Partitura. Entonces ahora sí se comparte. Comparte. Bueno. ¿Estamos bien, Mati? Esta es la partitura. Los 20 segundos. Hola, buenas noches. Sí, ese es, profe. Muy bien. Entonces vamos a escuchar primero el recorte. Sugiero que lo escuchen con auriculares. Yo ya los tengo. Bueno, esperen. ¿Estamos todos? Nos silenciamos y escuchamos. Una vez más, vamos a escuchar el recorte. ¿Sí? Profe, no sé si está muy bajo, yo no escucho nada o es silencio completo la obra. No es algo súper fuerte, pero tampoco es silencio. ¿Los demás, ¿alguien escucha? ¿Los demás escucharon? ¿Asientan con la cabeza? No, bien. Entonces, Ari le va a tener que dar un poco de rosca porque, digamos, de acá está saliendo. Fíjate ahora, vamos a hacer una segunda prueba. Bien. Ari, ¿escuchaste ahí? ¿Pudiste escucharme algo? Ari. Se fue. No, ahí está. Yo no sé si los compañeros. Sí, los demás me parece que lo escuchan. Por acá se escucha. Para mí, para mí te están discriminando. Ese es. Capaz que es el tema de los auriculares. Sin auriculares Y no Vanessa se escucha de tampoco. todo. Dice sí, como Falta dice. auricular. Sin auriculares puede ser que esté difícil. Ahí activé una función. Bueno, entonces lo paso una vez más. Vane, también, fíjate si tenés unos auriculares pronto, y si no, se me quejan con Matías, que graba cosas muy sutiles, se hace el interesante, no se para en el Obelisco y graba los bocinazos de los colectivos. Porque no viven en el Obelisco. Es misterioso. Sí, se hace sutil. Bueno, una vez más entonces, para que tengan la chance de escuchar.
Bueno, espero que ahí hayan tenido mejor suerte. Eh, Vamos a escuchar lo que orquestó. Muy bien. Una vez más lo vamos a escuchar. Esperá, lo dice cualquiera. Muy bien. Opiniones de los que escuchan, ¿no? De los que no escuchan, no. Y está como muy claro graficado, ¿no? Es como, o sea, está en el gráfico aparece ya la indicación del tiempo, entonces uno se puede ubicar y después es como que está ese, yo lo que escucho, ¿no? Como que ese sonido que podría ser como un ruido ambiente, si se quiere, no sé cómo explicarlo, no sé si se llama, no quiero decir ruido blanco, pero como ese... Bien, perfecto, sí, Y correcto. sobre eso hay otra capa que, bueno, me parece que es como si lo hubiera hecho con algo que funciona con aire o con viento, ¿no? Y que como que fluctúa un poco Perfecto. no sé, algo así me llevó a mí. Sí, sí, estoy de acuerdo, Juan Pablo. Hay una cosa llamativa, que no, por supuesto, no está mal, pero para ustedes, ¿cuál es el frulato? O sea, ¿qué es el violeta y qué es el rojo? A ver, otro que no sea Juan Pablo, que ya más o menos creo que nos dio su versión de qué es lo que pasa. El rojo pareciera ser. El rojo es el frulato, sí. El rojo es el frulato, correcto, está muy bien. Pero, ¿cuál sería el timbre más grave? El, el- No recuerdo ahora. el azul. Sí, por lo que Pero, se ve el azul, pero no a me ver, acuerdo de alguien O sea, la que me hora. cante el rojo. Alguien que me cante el azul. No, el azul. Juan Pablo lo cantó bien recién. A ver, cantalo de nuevo, Juan Pablo, ya que lo cantaste tan bien. Te salió tan lindo. No sé si... Estaba Muy bien, te bien. estoy diciendo que estaba bien. Bueno, ¿cuál es más agudo? Más agudo el azul. Bien, y él lo puso al revés. No, no está mal, no, o sea, no está mal, solo que es algo que no está. Ahora le vamos a preguntar, pero a ver, mi deducción de por qué lo puso así es porque él siente que lo de abajo es una cosa que es permanente, que tiene menos variaciones y funciona como una especie de sustrato a lo que escucha arriba. Y el Eh, volumen también, ¿no? y el La volumen, intensidad del sí, volumen. tal cual, como plano, el de arriba se destaca más totalmente. Perfecto. ¿Le harían alguna observación en relación o sea, buena o mala? A ver. O sea, ¿esa es la música que ustedes harían con ese fragmento? A mí me parece que sí, Y sí, algo similar seguramente. porque pone bien en relieve las dos cosas. Es como si amplificara el frulato, entonces lo pone
más en plano. Me parece que está buenísimo. Mm. A mí me parece que está muy bien también. Así que ahora vamos a dejar que hable el compositor, pero a mí me parece que en principio está muy bien. Yo lo único que podría llegar a decir es que me parece que, si bien tienen razón en que hay una jerarquía asimétrica entre esos dos, que yo también no escucho más que esos dos elementos, eh, si me pongo más en preciso, me parece que las frases de la de arriba están mejor tocadas que graficadas, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que las frases de arriba realmente tienen una gran variación en cuanto al largo, en cuanto en cuanto a esas curvas que va generando, y le van dando mucho interés, y están muy bien. Y yo lo que está en azul lo tomaría, si bien con un poco de jerarquía un poco inferior, le haría un poquito más de juego también. A ese, o sea, tomaría ese. ¿No? Y como ocurre, aunque sea un efecto auditivo, digamos, ¿no? Como que en las partes donde el rojo calla, que las otras suban un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, que le haga una especie de contracanto. Está claro que es discutible, que es exactamente eso lo que pasa. Yo no estoy diciendo que está mal escuchado, yo lo que estoy diciendo es, si ya pescaste una dialéctica, ¿no? O sea, si ya pescaste una oposición que te puede servir como juego de tiro de acá, cuando aflojo de acá, tiro de este otro lado, se puede aprovechar un poquito más. Es una sugerencia, como puede haber otras. Alguien puede decir de nuevo, que ese ruido blanco es que se podría también trabajar en cuanto a grano, digamos, a textura, ¿no? Más aireado o más con más agua, digamos, ¿no? O sea, otra alternativa, para que no quede, no está mal escuchado, yo te digo, si yo lo escucho a primera vista, lo primero que escucho es esto que vos pones, pero por ahí si profundizo y dejo de escuchar un poco la figura que me tapa todo y empiezo a escuchar lo que pasa abajo, encuentro un poquito más de riqueza en ese viento, ruido, ambiente, casi nada, pero como justamente estamos trabajando con el casi nada, y es un buen ejemplo el tuyo, ¿no? O sea, agarraste el casi nada y mirá todo esto está muy bien. O sea, y como se escucha, lo vamos a poner de nuevo. Escuchen todo ese juego que él hace con los frulatos de respiraciones, y donde uno va encontrando esas frases que se empiezan a armar. Y fíjense con qué poquito uno puede ir encontrando interés, simplemente en ese juego de estirar, alargar las curvas de las cosas. Vamos a escucharlo una vez más con esta perspectiva, ¿les parece? Igual no soy loco, me doy cuenta que estamos hablando de 20 segundos, o sea, todo ese detalle que yo digo, yo lo estoy sugiriendo como posibles alternativas para ver dónde se trabajar, pero quizás hasta si lo pusieras en una obra, quizás estaría mal, digamos, ¿no? Porque sería exagerar la cantidad de eventos que se ponen tan temprano, pero ¿qué posibilidades nos da? Bueno, ahí hay otras posibilidades. Incluso en dinámicas sobre el frulato también podría ser más expansivo, ¿no? No es lo que pasa en el original, pero vos podrías exagerar esas pequeñas oscilaciones en la dinámica del original y llevarlas a más piano y que crezcan más, ¿no? No me sale el frulato. ¿No? Y acompaña, a veces
acompañar el arco de las cosas, a veces ir contra de la cosa. Hay un montón de juego que se puede hacer. Eso es lo que les quiero mostrar, que tan poquito, en un ambiente que él encontró, tan poquito, que está muy bien que lo haya traído, me alegra mucho, se puede hacer, hay un montón de parámetros para trabajar, porque, y al mismo tiempo, la pregunta sería, ¿ustedes se sienten que entran en un poco en esa escucha que tuvo Mati? Son 20 segundos, yo sé que si los dejo 2 minutos, por ahí se sentirían mejor, pero sí, ¿no? Pueden hablar. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es como muy similar todo, hay como una gran conexión entre el primer audio, el Claro. ejemplo, el gráfico y lo que tocó, la obra, el pequeño fragmento del compañero. Y también al haber pocos elementos, como que se facilita la escucha, me parece a mí, ¿no? Si hubiera más cosas para escuchar, capaz que es más difícil también separar una cosa de otra. Eso es... Eso alguien debe tenerlo estudiado, eso debe haber alguna ley para todo. Perdón, Ave, te mandé un mensaje privado que le quería contestar a Vanessa que me escribía en el general, perdón. Ahí, Vanessa te decía que no te hagas problema, que sea más largo, no lo tenés que hacer. Ahora lo escucho. Hola Irene, ¿cómo estás? Lo que les digo es, la atención, hay como ciertos niveles, digamos, ¿no? Al principio, con esto del silencio y la atención, uno descubre que hay mucho más por escuchar de lo que uno escucha habitualmente. De nuevo, les repito, tanto en la vida cotidiana como en la música. Si uno escucha en la música con este silencio, con esta atención, va a descubrir que hay un montón de cosas que pasan, que por ahí se nos están pasando. Por supuesto que parte del trabajo musical es ordenar las jerarquías de lo que yo quiero que se escuche, ¿no? Entonces, generalmente, lo que nosotros escuchamos es lo que nos ponen por delante adrede los compositores, ¿no? Vamos a decirlo, los compositores, los músicos, no importa. Pero la experiencia completa, por eso son muy detallistas muchos músicos en cómo se orquesta, cómo se graba, ¿no? Para que el efecto general genere un montón de cosas que uno las percibe como resultado total, pero si presta suficiente atención, las desglosa también. Ahora, también hay una especie de, cuando uno ya llegó a ese lugar, de o sea, de nivel estándar de atención máxima, vamos a decir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo escucho esto que trajo Mati, o escucho un instrumento solista, así sea un instrumento solista que tenga muy pocas variantes, que supuestamente tiene muy pocas variantes, como un erque, ¿no? Que puede dar 3, 4 notas, o un arco de boca. Y después escucho una orquesta sinfónica, lo que supuestamente tiene poco para ofrecerme, va a hacer que me focalice de tal manera que voy a empezar a escuchar muchas más diferencias. En cambio, en la orquesta sinfónica no voy a estar escuchando las diferencias de ataque del oboe, porque va a estar en el medio de toda la masa, y entonces mi atención va a llegar a percibir determinados parámetros. Entonces, no sé, hay como, uno quiere conseguir distintas cosas con uno y con otro, y eso sí existe. O sea, si uno quiere conseguir un efecto de masividad, va a necesitar una orquesta; si uno quiere un efecto más íntimo, va a tocar un embiqué. Pero lo que yo digo, no es una música más compleja la Sinfonía Sexta de Mahler que una baguala. ¿Por qué? Porque en la baguala
se presta mucha más atención al detalle de eso supuestamente poquito que está pasando. Entonces, en la vaguada adquieren mucha más importancia las articulaciones, las microafinaciones, las formas de articular los silencios, la dialéctica con el ritmo de la caja, cosas que si vos después escuchás la sexta de Mahler, está buenísima y tiene un montón de cosas, pero vos no estás prestando atención a todo eso. O sea, haces, de hecho no tiene microarticulaciones de alturas, o sea, las alturas tendrían que ser más o menos, si están bien tocadas, tendrían que ser menos. No hay esas variantes, no se trabaja esas otras dialécticas, se trabajan otras cosas. Todo está, no hay nada mejor ni peor. Lo que les digo es, cuanto ustedes menos trabajan, o sea, cuando ustedes se ocupan de elementos más pequeños, obligan a que la atención se haga más focal. Por eso también cuando lo componen sobre pocas cosas, tienen que prestar mucha atención a lo que están haciendo. Es un poco lo que pasaba con el trabajo de Mati. O sea, si Mati hace estos frulatos, nosotros estamos escuchando todo. O sea, si es un poquito más fuerte, más despacio. Si rompe más la F del frulato, digamos, o menos. Si tiene más aire o menos aire, el ruido blanco que está atrás. Todo eso pasa a ser mucho más importante porque nuestra atención es igual. Entonces nos detenemos, es como que ponemos una... Es como decir, ¿qué es más difícil? ¿La física cuántica o la astrofísica? Y las dos son iguales de difíciles, estamos prestando atención a un espacio infinitamente chico o a un espacio infinitamente grande, digamos, ¿no? La complejidad es la misma, el tema es la cantidad de atención que nosotros le podemos poner. ¿Está bien? Entonces, está bueno ese trabajo de restricción para ser capaz de manejar todos los matices, parámetros que uno puede llegar a tener, lo cual no quiere decir que en algún momento no está bueno hacer una obra sinfónica, digamos, o con 40 instrumentistas, o 100, o 1000, como la Sinfonía de los 1000 de Mahler. Pues estoy mucho Mahlercito para lo grande, pero o Bruckner, o no sé, o una, no sé, o Lodum, qué sé yo, no sé, que también, o sea, que haya muchísimas líneas, nosotros vamos a tender, cuando hay ya infinitas líneas, nosotros vamos a tender a simplificar todo ese magma, y cuando son pocas vamos a tender a complejizarlos. Eso es lo que les digo. Entonces, es muy probable que al principio nosotros querramos que ustedes se restrinjan para ver cómo pueden manejar lo chico antes de pasar a manejar lo grande. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser conscientes de que ustedes, si están dejando de lado un parámetro, son muy conscientes de que lo están dejando de lado. ¿Tá? No es que se les está pasando. O sea, por ejemplo, esto, hoy sobre lo de Mati, podrías trabajar un poquito más las dinámicas. Soy un hincha coco y todavía no me vieron empezar. O sea, ahora como vea los trabajos de usted, va a ser peor. No es, de nuevo, nada es que decir que está mal, simplemente que no dejemos pasar ningún parámetro porque todos los parámetros tienen una función expresiva y hacen al manejo que estamos hablando de la atención, de la atención. Bueno, ¿alguno de los chicos de WP me mandó? Sí, ¿quién me preguntó? Yo. Mati, sí, contame. Sí. Nada, una pequeña devolución, digamos. Claro, contá lo que Sí, mi vos viviste. experiencia. Sí. Bueno, yo al audio lo grabé a la madrugada, tipo 2 de la mañana de este fin de semana. Y bueno, lo particular es que yo en mi pieza tengo un poco acustizada, digamos, preparada, digamos, y sonorizada en algunos rincones, con panel acústico y todo eso. Sí, en la grafía que escribí, generalmente siempre utilizo la línea de tiempo. Bien. Y mientras más cerca esté de la línea de tiempo, del medio para arriba, más agudo.
y en raras ocasiones he empleado de la línea para abajo sonidos muy graves ya. En esta oportunidad, el hecho que esté uno arriba del otro no quise representar lo agudo, digamos, las alturas. Lo que está de azul quise escribir como si fuese un continuo, que en este caso lo representa el sonido, el ruido blanco, como técnicamente se dice, ese sonido constante. Sí, sí. Y por sobre ella, bueno, estaba como una frecuencia distinta, digamos, que me daba la impresión de que era como una especie de frulato. En esta oportunidad, lo bueno es saber que los compañeros pudieron interpretar la grafía como yo quería que esa era mi intención, digamos. Y en la parte de la interpretación, de la orquestación, utilicé 2 sikus, pero ahora yo me estoy dando cuenta que hice unísono, lo cual creo que por ahí fue un error mío. Hubiera sido más productivo utilizar una nota aguda y otra grave, digamos, para diferenciar bien las 2 líneas de sonidos, por decirlo de alguna manera. buenísimo. Tampoco esa intención quise darle de lo aeroso, bien aeroso, que sea más ruido, que se fugue, que más nota, digamos. Esa era mi intención, como para simular un poco los sonidos que escuché en el silencio. Así que bueno, Cuando decís más nota, de más tonicidad, ¿no? O sea, que se perciba mejor la nota. por ahí traté de ser por ahí esta técnica del frulato es complicado dominarlo sin que no te quiera salir en la nota en sí, digamos. Por eso traté de ser lo más aeroso posible para que sea un... Bueno, es muy interesante eso que habla Mati para ustedes también, o sea, ese es otro parámetro, o sea, de ruido o sea, en un punto ruido blanco, en el otro punto una sinusoide, ¿no? En el medio hay toda la escala de grises, digamos, que puede haber entre una cosa y otra. Ustedes, hay timbres que se prestan más, timbres que se prestan menos, pero que se puede hacer todo un trabajo con eso nada más. Donde, no sé si escucharon alguna vez, si no, no tiene exactamente que ver con esto, pero las piezas de Chelsea, ¿conocen a? Les voy a escribir. No, es que es muy interesante conceptualmente, quizás sus obras pueden ser más o menos desparejas, y hay muchas que son muy parecidas entre sí. Pero él trata de no trabajar con notas. Él dice que trabaja el sonido. Entonces, por lo general, por ejemplo, hay a las que son más famosas de él, se llaman 4 piezas para orquesta sobre una sola nota. Entonces, mentira que es una sola nota. Generalmente oscila sobre un pivot y se va a medio tono para arriba, medio tono para abajo, y todos los intermedios. Pero bueno, lo que él quiere decir es que trata de no trabajar sobre ese parámetro, sino, está bien, trabaja con la orquesta, entonces es una especie de sintetizador trabajando sobre una sola nota. Lo que yo lo planteo como esto, de poder pensar parámetros que pueden derivar en una discursividad sin necesariamente ser las alturas. ¿Está bien? Es un poco lo que estaba contando Mati, que a él le pasó. Me parece muy interesante lo que hiciste, Mati. Y fíjate, porque por ahí alguna cosa de todas estas te puede servir para lo que vamos a hablar después para la vez que viene. Bueno, gracias, profe. No, gracias a vos. Vamos a escuchar sin partitura todavía lo que mandó Juan Fernando, que lo estoy buscando. Dice Fernando, ¿no? Vos te llaman Fernando. Fernando, que me lo mandó por mail. Vamos a hacer lo mismo, pero no, salvo la partitura. Vamos a escuchar primero
el ambiente, y luego vamos a escuchar un par de veces el ambiente y después el trabajo de él. Vamos. Bien, ahora el orquestado. Voy a pasar el original y el orquestado pegados, ¿sí? Soy todo oídos. No de Fernando. Primero, de sus compañeros que van a hacer una crítica aguda. Van a explicar qué es lo que pasó acá.
Me cerré para que la perra no haga tanto ruido, pero ¿está bien? ¿Está mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué pasó? Algo, digan, hablen. Profe, yo me animo. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí. Em, yo sentí que, por un lado, la parte, el sonido como ambiente, lo sentí como muy logrado. Em, Cuando aparece la guitarra me causa como una impresión de demasiada presencia y me costó incorporarla a eso que venía pasando en ese sonido ambiente. Se me ocurrió en un momento que por ahí tal vez, no sé, a Fernando que se le ocurrió poner esa guitarra y quedó tan bella, por ahí él escuchaba en ese ruido ambiente algunos armónicos que capaz en la grabación no quedaron captados, no sé, se me ocurre. Y por eso a él ese sonido y ese timbre de la guitarra le sugirió usarlo, ¿no? A mí me costó integrarlo un poquito a lo que escuché de la grabación del silencio, pero me gustó. No, me parece muy linda, muy respetuosa y muy linda crítica. Muy bien. Gracias. Uno más y después habla el compositor y se defiende de todo lo que le están diciendo. Y después hablo yo, siempre me guardo la última palabra. Para eso me hice profesor. Sí, Juan Pablo, tenés ganas de hablar, decilo. Sí, pero no quiero, hoy estoy medio charleta. No importa, vamos. Bueno, no, o sea, no sé si puedo hacer una escucha muy objetiva, porque es como que me llevó a una cosa más sensorial, no sé cómo explicarla, pero me dio la sensación que lo que escuchaba en las cuerdas era la música del momento, digamos, que si había que poner una música a ese momento que captó inicialmente, como que lo sentí muy... La sensación fue la misma de algún lado, como si esa música fuera la ideal para ese momento. Una cosa así, como si me imagino algo con la grabación original y después con esa música es como que quedaba, no me llevó a otro lugar. No sé si me explico. Sí. Sí, claramente, está muy bien lo que estás diciendo. O sea, Después de una explicación técnica, no, por ahí no sé, como que me captaba los sentidos, ¿no? Entonces, como que medio abstracto lo que estoy diciendo, pero bueno, no no. pude escuchar técnicamente, como No, que, es que esto no importa que no sea una explicación técnica, es una valoración muy importante, esa especie de primer impacto, digamos, que donde uno, el otro día, Víctor, que decía que con la obra de Julieta le había costado hacer el trabajo de análisis de la partitura porque siempre quedaba como eh, tomado por la obra, digamos, ¿no? Que era difícil hacer claro, ese pasaje analítico. No vamos a decir que Fernando ya es una cosa así de loco, pero pasa un poco eso, o sea, ¿no? O sea, primero te impone. Eso hay una cosa que es, que sí creo que es pero no quiero dejar hablar a Fer, pero bueno, hay una primera cosa lograda que es meterte, digamos, ¿no? Te mete en algún lugar, y eso es donde, entonces ahí se hacen difíciles, o sea, estás en una experiencia de la cual es difícil hacerse el observador objetivo, ¿no? Que uno está afuera, porque estás como metido en esa experiencia, eso es una virtud de lo que estás proponiendo. Contá vos, Fer, qué es lo que sentiste, viviste, pensaste. Bueno, profes, compañeros, gracias por las devoluciones. Y tengo dos cosas para decir.
La primera, en cuanto a la obra, es que los sonidos que tomé cuando grabé el audio, obvié algunas cuestiones del micrófono, como ser el viento que golpeaba, se escuchan golpes graves, los dejé afuera. Eh, de lo mío, de lo que quería tomar de ese momento, que era así muy silencioso, y meterme como con una lupa a lo que pasaba bien al fondo, porque uno pareciera que escucha silencio, pero en realidad no es silencio, y ahí quedó demostrado, y lo traté de hacer, me tomé muy a pecho con lo que tuvieran a mano. Entonces tenía la vasija silbadora que habíamos hecho en instrumentos, y tenía la guitarra. Entonces traté con la vasija, generar el ambiente de la noche, digamos, reproducir el ambiente, el audio, y con la guitarra ver, o sea, lo que había visto o lo que había sentido al momento de grabar, que era un paisaje rural y que no quedara solamente en el audio, sino que fuera un poquito más allá. Y una cosita más, eh, que, que- que por ahí te lo digo, profe, y por ahí me sirve para esto de la cursada. Yo estudié muchos años en Córdoba con Juan, vos lo debes conocer. Juan Tolosa, un compositor de música contemporánea. Y, y después de haber estudiado tanto tiempo, yo después terminé dedicándome de nuevo a la música popular. Entré para estudiar música popular, y me sucedió que cuando en el transcurso terminé escribiendo obras contemporáneas, orquestando, escuchando a Berio, bueno, un montón, analizando obras, y me quedó siempre la sensación de, como estudiante, cuando terminé, de no haber seguido ligado al folclore, a nuestros ritmos, o a lo que yo traía desde chico, desde acá, de San Luis, de mi pueblo. Entonces, esta es una nueva oportunidad para mí para tratar de buscarle siempre la vuelta y tratar de ligarme lo más que pueda a la raíz. Yo estoy haciendo comentarios callados. Bien, buenísimo, buenísimo. Eh, ya, si te hicieron escuchar Berio y sobreviviste, es que está muy bien. Vamos. Igual es volveré siempre a San Juan, no a San Luis, pero bueno, la podemos adaptar. El mail de nuevo, sí, ya te lo paso. A ver, está buenísima la aclaración que haces acerca de ese recorte que hiciste sobre el viento. Porque llama mucho la atención, o sea, lo que uno primero escucha es ese grave, muy articulado, digamos, ¿no? Además es muy presente, muy articulado, y está bien, entiendo el trabajo y repienso entonces lo que iba a decir. Entiendo además por qué lo hiciste. Yo creo que es muy valioso el trabajo, está muy lindo, está muy bien lograda esa cuestión de, estamos como combate, digamos, ¿no? En principio está todo bien, vamos a decir eso. Las cosas que yo sugeriría para verlas o pensarlas nada más es lo que viene a ser la noche, o incluso pasa una especie de auto en algún momento, que se funde muy bien con ese ruido, o sea, es como que está en el mismo plano, está perfectamente en el mismo plano. Entonces que quizás se podría mover un poquito más, tener como sus partes cantables, vamos a decir, ¿no? El fondo, ¿no? Si bien se mueve y es muy lindo, muy armonioso lo que pasa, pero que en determinadas maneras podría salir a decir, bueno, acá estoy yo, ¿no? Y pasar a primer plano y hacer algún tipo de desarrollo desde ese lugar. Y en relación a la guitarra, a mí me parece que está muy bien. Yo la guitarra la identifiqué con algunos ruidos que se ve que están grabados de tuyos, de movimientos tuyos, de algún pic, alguna voz medio o alguna cosa que se escucha en un registro medio y en una espacialidad muy cercana. Que hay como apoyar algo, no sé, que hay como 2 o 3 ruiditos que pasan eso, que está bueno porque, o sea, si tomáramos el grave
el grave es una cosa, ese ruido es otra, y esos te traen una cosa muy, muy cercana, te va generando como muchos planos, digamos, ¿no? Y lo hace interesante. Y para mí es como que surgía en ese lugar, en ese plano. Yo quizás la hubiera ido dosificando, hubiera llegado a donde llegás, pero hubiera empezado, no ping, pero tiri, tin, tiqui, tica, ta, 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 tica, taca, ta, 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 tica, ta, ta, tica, taca. Y al final, ¿cómo está? Y al final, así como está. Me parece que hubiera sido más respetuosa de la imponencia de la noche y te hubiera obligado a no trabajar tan en esa cuestión fondo-figura, sino que, un poco relacionado con lo que decía antes, te hubiera obligado a, también, es un poco lo que le decía Mati también con relación al ruido blanco, ¿no? A darle entidad a ese fondo que está muy lindo. O sea, eso me parece un hallazgo total, esa traducción de ese ruido en un registro medio, con ese acorde, me parece muy, muy interesante. Son sugerencias, ¿no? De nuevo, no es que esté mal, lo que está genial, pero a mí me dio como esa sensación de que era algo como que al principio podía parecer accidental y que estaba bueno que vos lo trabajaras como una especie de develamiento de cómo lo accidental ante lo otro que está lejos, ¿no? Bueno, lo que es accidental y cercano podía ir compitiéndole y empezando a tomar una cosa, pero eso necesitaba como una cierta progresividad. Estamos de nuevo Sí, teniendo profe. la limitación de los tiempos que habíamos dado, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? Pero eso, bueno, pero tenés como razón porque conceptos. esa fue un poquito la idea. Y después cuando empecé ya con la guitarra, empecé a tocar tanto y ahí está el error. Lo que estás diciendo No es es un perfecto, error, me viene muy bien. no es un No, error, pero es algo que nos va pasando y que le podemos ir prestando atención, pero no claro, quiere decir que es un error. mi intención inicial es como decís vos, ¿no? Que vaya apareciendo, Claro, y que fuera, porque eran como pequeños estrellitas musicales le quería poner. excelente, excelente. Pero, Me, pero me, se me fue la mano, es cierto. bueno, por ahora lo que me gusta mucho de todos es que todos intentaron hacer música, digamos, ¿no? O sea, con el ejercicio no se quedaron en lo mecánico, digamos que podría haber sido la reconstrucción simple de las cosas, después voy a escuchar más, y todavía vamos a escuchar alguno más. Eh, pero está bueno esto, o sea, porque la idea, estamos estudiando música, por supuesto, pero además la idea no es simplemente en todo caso es entender que la música está muy repartida en muchos lados, ¿no? Y que quizás hacer música es un problema de posicionamiento, ¿no? O sea, simplemente estando en otro lugar, la música aparece, ¿no? Eh, Uno simplemente con lo que sucede, ya la música puede llegar a aparecer. Si nosotros después la conducimos un poco, la guiamos, es como manejar el agua, ¿no? O sea, no podemos hacer que nosotros no vamos a modelar como si fuera arcilla el agua, pero la llevas un poquito para acá, para allá, y va haciendo sus formas, al mismo tiempo que vos vas respetando lo que el agua te va sugiriendo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar uno solo más, así después les cuento bien cómo seguimos, pero a ver algún voluntario. Me extraña el silencio del señor Pablo, que está hoy, no sé si está muy, muy introspectivo. No, pero del que quiera, alguien que tenga ganas de que escuchemos su trabajo. Estoy dispuesto, pero... ¿Estás dispuesto? ¿Alguien más que tenga ganas de estar expuesto, además de dispuesto y expuesto? Yo también, profe. Yo también, profe. Nati, y me Yo no perdí tengo el una. Nati y Roxana. Yo también. y Roxana. Vamos a iniciar. Repítame el mail, profe, Ahí está, por ya te favor. lo paso, ya te lo paso. Porque tuve que salirme y ahora se borró. Espérate, porque tengo tantos mails distintos.
puse bien, sí. Bueno, entonces vamos por el de Pablo, Nati, Roxana, ¿y quién más? Bueno, lo vamos a tratar de hacer todos, así nadie se queda frustrado, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. ¿Puede ser yo también? Pero al final quieren todos, bueno, sí, pues hagamos todo hasta las 10. Maratón, hacemos una maratón. Hasta las 10 vamos con todo. No hay problema. Después le digo todo mal, el trabajo que viene. Total. A ver, al seguimiento. Pablo. La próxima lo tengo que tener bajados, así no perdemos tiempo con esto. Me gusta que digan feliz día. Feliz día. Entonces, abrimos este que no termina de bajar. Bueno, mientras voy bajando otro, Nati. Nati. Uno, dos. Me baja la partitura, estoy como... nadie vio Megamente, ¿no? Gran película. Que cuando él tiene un arma, pero que hay que cargarla. La necesita, la apunta ya está Y no cargando. pasa nada. Dice loading, así. Bueno, estamos en Justo eso. ahora se pone todo lento. Ahí voy a abrir de Pablo la partitura. Y encima me la volteó. Espera que le tengo que dar vuelta. Girar a la izquierda. No, era girar a la derecha. Girar a la derecha. Girar a la derecha. Ahí está. Entonces, compartir. Bueno, acá está la partitura. Ahora vamos a ver si encontramos los WAVs. El que dice Git es el que hay que... es el que está intervenido, digamos. Sí. Correcto. Bien. Así que no me baja ninguna de las dos. Si no iríamos a escuchar. No, me bajaron los de Ortiz. Partitura. Qué linda la partitura de Nati. Ya me va a hacer, seguro va a hacer quedar mal la obra, pero la partitura es preciosa. Digamos, ya tengo una expectativa por el...
El que baje primero empezamos. Por ahí es la de Nati, porque le falta re poquito. Te va ganando. Vamos a sacarle el compartir. Por si no comparto el otro. Bueno, cambiamos. Vamos a escuchar el fragmento y la orquestación de Nati. Esperen, que estoy haciendo un spoiler. Vamos primero con el fragmento. ¿Estoy bien, Nati? Ese es el fragmento. Pobre los que no tienen auriculares. Sí, sí, ese. Bueno, vamos una vez más. Buenísimo. Vamos con la orquestación. Una vez más la orquestación. Soy todo oídos. No. Queremos saber. No, Nati. Alguien tiene que decir algo sobre esto, que está en un grado semiótico muy alto. Sean cobardes. Capaz que no escucharon nada, pero es una de las dificultades. Bueno, decí vos entonces, Nati, a ver, ¿cómo lo pensaste? Bueno, una de las cuestiones es que se me presentaban como distintas sonoridades. Les puedo ir comentando un poquito, ¿sí? En el audio original. Uno es como un vehículo que va pisando las piedras, ¿sí? Y en ese caos de esas sonoridades las quise representar con lo que es el teclado al principio, ¿sí? Y luego aparecen como yo lo que es el ruido blanco que fue apareciendo en los otros trabajos, yo a ese como que lo dejé de lado, ¿sí? Me centré en estas sonoridades nada más y bueno, iban apareciendo unos sonidos que eran más, eran míos, digamos, de un movimiento que hice y bueno, aparecieron ahí. Tomé uno nada más como
como que liga la cuestión del teclado que quise representar y después lo otro lo hice soplando uno de los orificios de una flauta dulce. Y después aparecen unos ladridos de perros como muy lejanos, y bueno, eso los representé con una zamponia, digamos, con los 2 tubos más graves que tenía. Al estar, digamos, la grabación y el fragmento, y cuando tuve que hacer el ejercicio, yo para volver a escuchar lo que grabé tuve que poner muy fuerte, digamos, sí, el audio, porque han sido como sonidos como muy lejanos. Pero al hacer, digamos, la representación de las sonoridades, eh, eh, nada, yo como que puse unos sonidos como más fuertes, más exagerados Sí. que otros. Pero más que nada fue eso, digamos, con los distintos timbres, representar lo que escuché y en la secuencia que se fueron presentando. Eso, y hay un golpe de un portón Sí. que, bueno, me acabo de dar cuenta que le mandé la grabación final de la orquestación que no era, porque había una que me faltó. Estaba el golpe. Eso, sí, que lo hice con el teclado, lo hice con unos, creo que tiene la función de otras sonoridades que hay, fueron con un bombo y un platillo. Y me acabo de dar cuenta que le mandé la que no era. Pero bueno, eso, y a mí lo que más me costó justamente fue ese momento de seleccionar, en cuanto a que era tan bajita toda la grabación, porque la hice con el celular, que solo después cuando trabajé con el programa para hacer la selección del fragmento, digamos, ahí con ese sí pude escucharlo mejor. Pero bueno, eso. Bien. Bueno, está muy bien. Hay como una... a diferencia de los otros trabajos que venimos escuchando, hay como una mayor abstracción, mayor separación, digamos, ¿no? de los pasos de lo original al resultado final. O sea, hay una cosa que está piola, es que es verdad que se siente un creyendo hacia el agudo, digamos, ¿no? Antes de los ladridos, antes del portazo. Sí. Por otra parte, la grabación original me parece extremadamente rica, ¿no? Que es muy musical, así que está muy bien seleccionado el fragmento. Sí, porque se va presentando. Ahí sí, es muy sutil, pero todo al mismo tiempo con esto de que las cosas quedaron en sus distancias, quedado como todo muy bien orquestado, todo muy, muy unificado. Yo creo que está bueno, hiciste como una escucha muy macro y menos micro, en ese sentido, o sea, leíste bien, no habría partitura, perdón. Perdón, no, me lo olvidé. La tenía abierta y... que la habíamos visto, espera que la quiero mostrar porque es muy linda. Sí, la trabajo con lápiz de colores, perdón. Muy linda, ¿no? Muy eso linda. Difuso, ahí hay un gris, ahí sí, la primera sonoridad, y cómo todo va apareciendo. Bueno, esta escucha más macro tiene, como todo, sus pros y sus contras, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera te hace una especie de... O sea, estás muy presente vos, porque está muy presente tu lectura, lo cual no está mal, de nuevo, nada está mal, pero lo que digo es, te quita un poco de la parte del trabajo de escucha. ¿Se entiende lo que digo? Es como que vos en algún momento decís, justamente quizás por esta dificultad de la que hablas, acerca de que estaba muy silencioso, es como que en algún momento decís, bueno, basta, ya, yo entiendo, y acá está este trazo, lo voy a hacer así, y punto. Está bueno porque
o sea, también habla de... Yo me imagino cómo vas a componer, aunque no lo creas, o sea, y qué problemas vamos a tener. Que quizás tengas una buena comprensión y manejo de lo formal macro, pero te tengamos que correr un poco en lo más chiquito, en lo micro y en cómo eso se va articulando. Pero está perfecto el trabajo, no quiero que lo toques, la partitura me pareció muy linda. Pero ya te digo, no me lo esperaba para nada. Cuando escuchaba al principio, si bien ya había hecho un spoiler porque puse primero la segunda, pero era muy, muy hermoso la selección que hiciste. Y lo otro está es como decir, es como hacerme el esquema de lo que pasa. ¿Entendés? Más que lo que pasa es como que si me hubieras dicho, como si yo te dijera, ¿cómo es Rivadavia desde, bueno, Rivadavia acá no conocen nada, la calle tal, desde tal lugar a tal lugar? Y vos me bueno, agarrás por acá, doblás, ahí donde en la esquina hay justo un cosito, de ahí doblás a la derecha y llegás. Y otro me puede hacer una acuarela con esa perspectiva. Eso es lo que te quiero Exacto. decir. ¿Está bien? Sí, ¿Se sí, entiende lo que digo? yo le comentaba a los compañeros justamente que yo digo, si yo sé que a mí lo que me está faltando es como esa cuestión de profundidad y esa llegada, digamos, al oyente, ¿no? Pero no es falta de profundidad, porque el entendimiento de la forma es una cosa muy profunda también. Es muy difícil de bien, llegar. Pero al revés, si querés, es los condimentos, si querés, ¿entendés? O sea, hacer la parte de nuevo, el otro día creo que lo dije y no sé si me gustó tanto decirlo, pero es la parte de seducción, ¿no? De que el otro entre a partir de lo sensorial, que es la primera puerta que vamos presentando, a que eso que vos querés explicar de alguna manera sea un viaje mucho más inadvertido. O sea, Hemingway decía, al revés de lo que nosotros estamos diciendo, que a él le gustaba que la literatura se le viera las tuercas. Pero por lo general no se ven las tuercas, o sea, todo eso, lo que vos estás haciendo está bueno, porque se entiende hacia dónde querés ir, vos querés armar esto, qué sé yo, pero en general uno, cuando está, si se escucha las tuercas, es como que el otro dice, ya entendí lo que quiso hacer, y ahí lo perdés un poco. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar, por eso estamos bueno, va a tener mucho trabajo conmigo. Eso me parece muy bien. Vamos a escuchar lo de Pablo ahora que ahora sí bajó, que él me manda cosas de calidad y mi conexión no es tan buena. Es que como está en otro país, profe, por eso debe ser. Es una persona... Espera que lo tenía abierto. Así, hacemos así, compartir. Acá está. Bueno, esa es la partitura. El que dice feliz día silencio es el fragmento y el que dice git es el elaborado. Sí. Entonces vamos con el fragmento primero. Vamos a abrir los dos porque así ya tenemos. Esperen, que siempre me pasa. Vamos con el fragmento de silencio. Bien, ahí entendimos por qué se llama feliz día. Vamos de una vez más.
Vamos con la orquestación de Pablo. Una vez más, escuchamos el orquestado. Bueno, soy todo oídos. Yo mientras voy mirando la partitura. Bueno, sí. ¿Pareció? ¿Cómo se las arregló? ¿Con qué hizo? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué problemas tenía? ¿Qué problemas tenía para resolver? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo está la partitura? Bueno, me voy. En cualquier momento me voy. Esperen que voy a decir lo de Roxana. Mientras ustedes no hablan, yo me quedo sin lo de Roxana. A mí me pareció muy bien lograda la última pieza de Pablo. Me gustó mucho la interpretación de la guitarra, el uso de la guitarra, ¿no? El uso de un instrumento que, digamos que como timbre puede ser un poco distinto a lo que se escucha en el ambiente, pero que sin embargo agarra como esa esencia, ese gesto del ambiente. O sea, cómo se puede a través de un timbre tan distinto agarrar algo esencial del ambiente que escuchamos, ¿no? Eso me gustó muchísimo del trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso quería decir. Es una buena observación. Estoy muy de acuerdo. Bueno, no sé si querés decir algo primero vos, Pablo, o te digo yo. Mi sensación es que era un audio muy difícil, porque, bueno, es un poco, está bien que es un poco el espíritu del ejercicio, ¿no? Que se den cuenta que es muy, que la escucha genera que pasan, cuando uno escucha bien pasan muchas cosas. Y en este caso ya hubiera sido un desafío simplemente hacer las cotorras, ¿no? Porque tienen una variedad tal en sus ataques, o sea, tienen ataques muy verticales, otros muy horizontales. Incluso yo me preguntaba si con esa variedad implícita, que está perfecto como está hecho, pero digo, si yo tuviera que hacer ese trabajo, si hubiera usado la misma fuente sonora para ambos dos, ¿se entiende?
o si no me hubiera modificado aún más, ¿no? Porque es como que una cosa es esa especie de bandada a lo largo que hacen, sí, y otra son esos, eh, que incluso en la partitura te aparecen como bien diferenciados, digamos, ¿no? Y después estaba... A ver, acá hay un tema que no hemos hablado, aunque sí lo hemos hablado, pero no lo hemos aclarado en todo caso, es que es un poco lo que recién decía Nati en relación y un poco lo que pasó también con Fer, en relación a el ambiente, ¿no? El ruido base de fondo que aparece en todas las grabaciones estas de campo. Sí, está bien que a veces no son, que uno las puede sacar si es que no le parecen que estén diciendo algo, ¿no? Al mismo tiempo, nos obligan a pensar que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ocurrir en algún tipo de espacio. A veces, los timbres que nosotros usamos portan su propio espacio, obviamente. Si yo hago una obra para violonchelo, el violonchelo al sonar resuena primero en su caja, segundo en la sala, y genera su propio espacio, más allá de la presencia de la gente, las paredes, un montón de cosas que hacen al ambiente de lo que está sonando. Cuando estamos haciendo otro tipo de músicas, donde las fuentes no son tan claras, o donde uno no tiene esto por ahí sí vale la pena pensar que ese ambiente hay que tenerlo en cuenta, hay que generarlo, ¿no? O sea, que las cosas no pueden ocurrir. Es muy raro que una cosa ocurra en el vacío. Si ocurre en el vacío tiene que tener una justificación muy, muy clara, ¿no? Porque es raro que una cosa, que cualquier ente que nosotros pongamos a vivir, viva como si fuera en el medio del espacio exterior, en la nada, ¿no? Pero bueno, en este caso de este ejercicio, sí, en este ejemplo, por ejemplo, de Pablo, hay tantas cosas, y él al usar también la guitarra, que de alguna manera implica algún tipo de ambiente, no sé si es una guitarra o algún otro instrumento de cuerda, no me lo puse a pensar. Ya eso está cubierto de alguna manera. Está bueno ese reconocimiento de varios niveles, hay varios niveles que están reconocidos. A mí lo que más me decepcionó es el feliz día dicho, porque lo pusiste tan bien en la partitura, lo describiste, o sea, encontraste tanto sus curvas, que estaba bueno pensarlo como algo que era musical, ¿no? Nada, es un chiste, no. Pero, o sea, por ahí podrías haber puesto palabras en las cotorras y no palabras en el feliz día. Y empezar a hablar el lenguaje de los pájaros y decir, ¿qué? Esos otros bípedos que andan por el piso, ¿qué ruidos raros que hacen? Pero bueno, está muy bien. Está muy bien, era una cosa muy compleja, creo que hiciste, y es muy lindo, es muy desafiante, como decimos, que hayas agarrado la guitarra, y creo que encontraste varias cosas bastante expresivas. El fondo es muy interesante cómo lo resolviste, más que el fondo, esos especies de que aparecen de fondo. Así que, bien, felicitaciones, me parece que está muy bien. Era complicado tu ambiente. Era complicado. Sí, Se puede hacer una obra entera basándose en ese ambiente, te digo. O sea. Me pasó que mientras se hacía la grabación, me pareció que hubo mucho más silencio. Cuando llegué a casa y pasé de la grabadora a la computadora, el audio, me encontré con un montón de sonidos que yo no había percibido estando en el espacio, ¿no? El feliz día, nunca lo escuché, por ejemplo, ¿no? Pero me llamó pila la atención y quise ponerlo porque, bueno, me pareció muy divertido. Pues sí. Justo
Era como el cierre. Está muy bien, pero bueno, de nuevo, para seguir reforzando esto, el ejercicio es ese, o sea, en el momento escuchaste menos de lo que escuchaste después, eso quiere decir que hiciste más silencio, no solo por la amplificación, sino porque pudiste, la amplificación que te provee el hecho de pasarla a la computadora y escucharlo con auriculares, sino porque la atención empieza a ir a más lugares, y eso está bueno. Bueno, sí, perdona a los que no voy a llegar, vamos a escuchar el de Roxana que sí me llegó. Y después sí quiero mínimamente decirles qué pretendo que hagan para la vez que viene, así tienen algo que hacer y no se aburren, que seguramente es lo que más desean, que yo les dé trabajo. Esperen que tengo que bajar. No, ya. Espera. Bajaron, así que ahora lo vamos a hacer acá. Abrimos la partitura. Agárrense, miren la partitura. La complejidad. Vamos a ver qué es lo que suena. Tienen que leer para abajo. Sí, tenemos que correrla para abajo. Sí. Creo que no me acuerdo cómo se llaman los archivos. Se llama audio silencio y sonido en el... Sonido en el silencio es la orquestación, ¿verdad? Y audio silencio es el original. Creo que sí. Bueno, si no sabes vos. Sí, no me acuerdo. Cuando lo edité no me acuerdo cómo lo puse. Ahí lo sabemos. Cuando nosotros tenemos dos E juntas, esta se va a pronunciar como si fuera una I. Entonces sería green. Ajá. Yellow. Muy bien. Mira, terminó en E. Entonces la E no se pronuncia. ¿Cómo queda? Blue era azul. Blue. Queda blue. Ajá, queda como blue porque la E no se pronuncia. Black. Muy bien. Ese como, o sea, te dice como se es que no me acuerdo cómo se llamaba. Eso sonaría como si fuera un auto. Brown. Ajá. A ver, lo vamos a repetir. A ver, Red. Orange. Muy bien. Purple. Como si fuera, como si la I se cambiara de lugar con la I. Entonces sería purple. Green. Muy bien. Yellow. Blue. Ajá. Black. Muy bien. Brown. Muy bien.
Muy bien. A ver. Esos críticos. Perdón, que no me puse a seguir la partitura. Disculpen. O disculpa, Rosa. A ver, ¿qué escucharon? ¿Puedo, profe? Sí, claro. A mí me gustó mucho como con la guitarra, creo yo, ¿no? Que aparecieron las conversaciones, el diálogo ese estaba enseñando y hablar inglés, creo, palabras en inglés. Me gustó el uso de la guitarra, como aparecía en la conversación como en oleadas, ¿no? Como una ola que iba y venía. Que puede haber creo, una diferencia como de alturas propias de las inflexiones de la voz. Y después lo que estaba presente en algún momento era ese sonido agudo muy estridente que también apareció en la musicalización. También me pareció como muy acertado, ¿no? Lo esperaba. Me gustó mucho. Muy bien. Tenés un club de fans, Roxana. Ya después pones la fanpage y nosotros te seguimos. Te comento la situación, cómo fue. Pues yo la Contame. hice en el momento que fue la clase. Ajá. Estoy aquí en mi habitación y mi casa es muy chiquita. En la sala, en el comedor está mi hija enseñando inglés con su alumno. En la otra habitación mi niña jugando y en el medio el cachorrito jugando con un cascabel y después agarró una bolsa, no sé qué. Sí. Ese es el ruidito que aparecía, es un cachorrito re inquieto. Y bueno, fui buscando recursos que tenía acá mismo, como usted había dicho en la Claro, muy consigna. bien. Así que bueno, y traté de mantener las voces, como decía la compañera, muchas gracias por la crítica, justamente para mantener las voces, porque nunca se callaron en realidad, siempre estuvieron hablando, en el medio de todos los otros barullos que se escuchaban. A mí también me gustó mucho ciertos recursos de eso, sobre todo, bueno, o sea, lo que le criticamos recién a Pablo, que me usaba las palabras como palabras. Esa transformación, tratar de escuchar esos diálogos como música, me parece que es un buen punto de partida. Yo creo que se puede profundizar más, sobre todo en empezar a buscar los arcos. O sea, hay algo, yo entiendo algo, pero en los distintos módulos que vos armás de repeticiones que no son siempre iguales, ahí creo que hay un intento de seguir las distintas frases, los distintos fraseos. Yo incluiría un poco más también ciertos temas de dinámica y de, viste, las frases, si yo hablo, yo digo, no sé, me gustaría repetir una frase de la que hayas dicho ahí en la grabación, pero no importa, porque esto se pronuncia, cuando es doble E se pronuncia I. Bueno, ¿entendés? Siempre hay, en vez de ser algo que está tan entre esas, vos usas por ahí dos notas,
que puede ser con notas, puede ser con la dinámica, pero generar un poco ese arco que de alguna manera va cosiendo las conversaciones que les van, está buenísimo. Eso nos pasa cuando vamos a escuchar a un lugar donde no entendemos nada de lo que dicen y escuchamos la música de lo que dicen, ¿no? Y nos damos cuenta que distintas culturas tienen distintas músicas, aun cuando sin entender en absoluto lo que están diciendo, y nos pasa con los acentos, que por suerte acá tenemos representantes de distintos acentos, y eso es maravilloso. O sea, es como la gente canta su lugar y su paisaje. Yo canto, no sé, canto los tanos que bajaron de un barco en algún lado, y en Buenos Aires se canta otras cosas, pero es maravilloso escuchar. O sea, además hay dulzuras, hay durezas, y también eso se vincula con el paisaje. Bueno, creo que ese primer paso que diste podría tener otros pasos más en ese sentido. No digo que rehagas eso, solo para pensarlo. Perfecto. Pero está muy interesante esa apuesta en instrumento de la conversación. A mí se me pegaron un poco los timbres del cascabel con el del coso en tu resolución. En el otro, el cascabel era maravilloso. O sea, era porque realmente pasaba eso. Vos escuchabas era una especie de acorde o de arpegio, digamos, que tocaban las voces, y el cascabel cantaba arriba de todo eso. Era maravilloso como se escuchaba. Yo lo hubiera distinguido más, porque era como también en ese fragmento más largo que elegiste vos, era como tener movimientos, ¿no? Era el movimiento del cascabel, el movimiento del papel, y a mí ahora en tu solución se me pegaron un poco los timbres. Hubiera ido algo mucho más tónico, lo que hablábamos antes, menos ruidoso, más de nota sobre el cascabel, y más ruidoso en la segunda parte para hacer ese contraste. Pero bueno, muy contento con los trabajos que hemos visto. Voy a escuchar los que faltan, y después les hago una pequeña devolución. Perdón, Mauricio, ¿a quién me faltó? Es Mauricio, de los que dijeron que querían, y Víctor, y bueno, me faltaron todos. Pero no, o sea, si no, los voy a tener hasta las 3 de la mañana. Todo bien, no se preocupe. Y bueno, para la vez que viene, igual después se los mando por mail, pero la idea es, yo lo que quería es mostrarles algunas obras, ver cómo empiezan, qué sé yo. Pero vamos a ir a pelo, y lo hacemos en todo caso en la próxima clase, y también ustedes ya van experimentando. Pero la idea es que hagan, empecemos a trabajar el concepto de gesto. El concepto de gesto sería el concepto de unidad mínima generativa, vamos a decir. Esto que parece tan lindo como lo digo, básicamente quiere decir ver cómo podemos llegar a empezar una obra. Para eso les proponemos, ustedes, como decía recién, ¿quién fue? El que usó Fer, creo que, ¿no? El que había usado la vasija silbadora, que recién, Fer. Bueno, que agarren que tomen los instrumentos que ustedes mismos construyeron, en instrumento, y traten de generar lo que sería una unidad mínima, un gesto, o sea, es decir, distintas expresividades no desarrolladas, sino simplemente de ver qué le pueden extraer a los instrumentos. Y la propuesta es que hagan primero una exploración acústica, y de esa exploración acústica se queden con 2, 3 que les hayan gustado, y después lo metan en la computadora y hagan sus experimentos con eso, y de nuevo elijan 2 o 3 que les hayan gustado. En principio piensen en términos de contraste, de que no sean todos iguales, ¿no? O sea, que si descubren uno que es
muy lírico, muy agudo, muy golpeado, el otro sea distinto, digamos, que complemente en esto que estamos hablando, ¿no? De los parámetros. Ahí tenemos parámetros, bueno, si hago un agudo, o sea, una cosa puede ser aguda, la puedo contrastar con una cosa grave. Una cosa es ruidosa, como decíamos, con mucho ruido y poca nota, lo puedo contrastar con algo que tenga mucho más tonicidad. Si algo es muy con mucha variación de alturas, por ejemplo, hace un glissando, el otro puede ser más tenido. Si algo es muy fuerte, pues obviamente algo puede ser muy piano. Si algo es muy vertical, un golpe, una cosa que tiene mucho ataque y poco sustain, lo otro puede ser con muy poco ataque y más estirado en el tiempo. Les digo como para que piensen las oposiciones, después todas las oposiciones que les ocurran a ustedes. Y esto del contraste es para que vean que de un mismo instrumento pueden surgir diversas posibilidades. Esto del gesto, por si no queda del todo claro, si bien podemos volver a hablar la próxima vez, y lo vamos a hablar en todo caso sobre los ejemplos de ustedes, es algo que pueda contener estas distintas posibilidades de desarrollo. Pero en la música, ahora que sé que estudió Averio, Fernando, ahora me inhibo, pero en la música clásica, académica, del periodo clásico y del periodo romántico, podríamos decir que se llamaba motivo. ¿Por qué no lo llamamos motivo nosotros? Precisamente, porque el concepto de motivo aplica al periodo clásico y romántico. ¿Qué tiene de particular el periodo clásico y romántico? En que la música se enfocaba, tomaba como parámetros de identidad y de desarrollo lo que serían los complejos o las unidades melódico-rítmicas, ¿no? O sea, pa, 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 pam, ¿no? Vos no estás pensando si eso está tocado con trombones o cuál es la dirección, sino que sabés que hay una unidad y una tercera mayor descendente que tienen una rítmica aproximada y a partir de eso genera todo lo que nosotros podemos usar en el motivo y lo desarrollamos, también lo podemos desarrollar nosotros, pero nosotros también le podemos agregar espacialidad, variación tímbrica, por supuesto, utilización de todo el espacio, no el espacio discreto de la escala, donde tenemos los escaloncitos, do, re, mi, sino todo el espacio entero de las alturas, otras afinaciones, microafinaciones, o sea, todos los recursos que se nos han dado y que incluso ustedes van a ver dentro de, o sea, que de alguna manera se los permite. Ya si hicieron vasijas silbadoras ya saben que no suena como un... bueno, y además, bueno, el gesto también tiene, pero en el motivo, yo a veces el otro día que di esto, la presencia, les mostraba las variaciones de Abel y de Beethoven, digamos, ¿no? Pero no porque no sé si hice bien siquiera, pero lo que quería decir es que lo que importa mucho es lo que podemos llamar carácter, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de espacio y qué tipo de intención comunicativa plantea, ¿no? O sea, bueno, ¿viste? Está diciendo algo, en cambio si empezará, no sé, hoy lo que puso Mati al principio, es otra cuestión, que es podría ser un gesto perfectamente. Habría que ver, y ahí tiene una cosa desarrollable, por ejemplo, el gesto de Matías, ¿se acuerdan? El primero de los frulatos. Bueno, podría ser un gesto, y entonces, ¿qué hay ahí para desarrollar? Y bueno, él después podría desarrollar las alturas, podría desarrollar las duraciones, podría desarrollar las alturas tanto en partir de distintos escalones, como en que eso se pudiera ir modificando en el tiempo dentro del mismo gesto, podría desarrollar el frulato como unidades discretas, entonces en vez de hacerlo más verticales, y todo eso saldría de lo mismo. Entonces lo que nosotros vamos a buscar no es que ustedes tienen que pensar, al mismo tiempo hay una cosa que me quedé pensando porque no lo dije bien en la clase del lunes, y a ustedes se los digo bien, así que tienen la ventaja de que vaya atrasado porque me corrijo a mí mismo.
que hay, al mismo tiempo que tiene este potencial de desarrollo, también es cierto que el gesto instaura un espacio. Entonces, tiene que tener un peso propio, ¿no? Porque va a ser nuestra puerta de entrada al espacio audible que están proponiendo ustedes. Entonces, hay como una dialéctica en la música, como en tantas cosas, entre el momento y el desarrollo. O sea, yo te puedo hacer un desarrollo muy interesante de casi cualquier cosa, ¿no? Pero, porque si yo sé trabajar la construcción discursiva, en definitiva en algún momento voy a enganchar que, pero al mismo tiempo piensen también el momento, la presencia que genera una determinada cuestión en el momento en que aparece. Y también piensen que, por supuesto, el gesto implica una mini discursividad que muchas veces, de la misma manera que pasa en la quinta de Beethoven, que muchas veces esa mini discursividad, supongamos que yo hago, bueno, estoy diciendo un montón de cosas ya ahí, ¿no? Y estoy proponiendo de alguna manera un desarrollo, un posible desarrollo formal, porque ya hay todo un movimiento que sucede dentro de ese gesto. Lo mismo pasa con esto, si yo empiezo, bueno, también de nuevo, si salgo de un frulato a ir sacando el frulato, hago todo un desarrollo tímbrico que tiene toda una cuestión interna, y así yo tocara un platillo y hiciera hay todo un micro discurso encerrado ahí, ¿no? Hay un ataque fuerte, hay un sustain y hay una caída donde eso también ya tiene un montón de implicancias formales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no se queden con tanta presión, simplemente experimenten con cierta libertad sobre sus instrumentos y nosotros después los vamos a analizar y vamos a intentar que de todas estas exploraciones empezar a encontrar los puntos de partida para que ustedes puedan hacer sus primeros discursos sonoros. Una pregunta que me van a hacer casi seguro es, ¿y si no quiero trabajar sobre el instrumento que tengo? Bueno, es una propuesta lo del instrumento que ustedes construyeron. ¿Por qué? Una propuesta porque lo construyeron ustedes, porque saben que tiene una historia, porque saben que tiene un peso. Ahora, si están muy enganchados en hacer otra cosa, obviamente que también va a estar bien. Pero hagan el mismo tipo de trabajo. Se graban, hacen o sea, la guitarra. Bueno, yo sé que la guitarra da esto. ¿Qué más puede llegar a dar? ¿No? Además de lo que yo ya sé, ¿qué otras posibilidades le puedo encontrar? Y si la meto en la compu, ¿qué otras posibilidades le puedo encontrar? Eso me traen y yo armo una actividad mañana seguramente para que ustedes puedan ir subiendo sus exploraciones y las escuchamos la clase que viene. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué duración tendría aproximadamente? No, los gestos no tienen que, o sea, sí, o sea, tienen que ser conscientes de que es mínimo, o sea, que la unidad es mínima. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, pongo una campana, ¡ton! ¡Ton! Bueno, el segundo town ya está de más, porque es un desarrollo de la primera. Vos lo que no tiene que pasar es que te extiendas más en desarrollo. Hay un punto mínimo de desarrollo que siempre ocurre, porque, como yo te decía, vos tocas una campana y hay un desarrollo, ¿no? Porque está el ataque, o sea, hay un mínimo de desarrollo que es inevitable, pero tiene que ser lo mínimo posible. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, no van a hacer cosas largas, pero puede haber un gesto que tenga, qué sé yo, 15 segundos. Vos haces... qué sé yo. Eso Es lo, profe, sí, es lo que se llama, se conoce también como célula generadora, ¿puede ser?
Perfecto, me encanta. No sé de dónde salió lo de eso, o sea, de dónde lo leíste, pero está bien. Sí, yo decía Yo no- eso, o sea, una unidad mínima que a partir de la cual genera el resto del discurso. Sí, me parece bien. Como célula generadora. No me, Si alguien no lo, me acuerdo yo. si alguien lo teorizó, traigámoslo porque está muy bien. Sí. Voy a tratar de ver de dónde lo saqué porque no me acuerdo, pero Sí, como sí. que me aclaro eso que contás. Sí. Está bien. Célula, una célula es una unidad mínima, ¿no? La unidad mínima que permite la vida. Y generadora, porque a partir de eso vamos a tratar de establecer el resto del discurso. Y todo lo que no, o sea, supongamos que nosotros decimos, qué lindo que arrancaste, por ahí podremos arrancar un trabajo por este lado, por este otro. No quiere decir que los otros materiales que trabajen no puedan llegar a servir para más adelante. ¿Está? Porque justamente al estar vinculados en su origen y en la búsqueda, puede ser que amalgamen bien en el universo sonoro que estamos proponiendo. Pero en principio tratemos de encontrar ese punto de partida que nos permite trabajar en el universo más acotado posible, que es el que se dispara a partir de este gesto que estamos proponiendo. O sea, el gesto, una vez que encontramos el gesto, vamos a tratar de desarrollar una mínima forma alrededor de eso que ustedes descubrieron. Y exprimirle todas las posibilidades expresivas, o todas es casi imposible, porque hay tantas posibilidades expresivas que alguna de las posibilidades expresivas que plantea ese gesto que ustedes mismos crearon. ¿Les parece bien? Profe, perdón. Sí. Sí, Mati. ¿El sonido tiene que ser el original o puede ser transformado? No, por eso les proponía que hagan intentos de hacer algunos acústicos, o sea, no procesados por la computadora, 2, 3 sonidos sin intervención pero eso no quiere decir que no sean transformados, o sea, van a ser transformados de manera acústica, a partir de lo que puedan hacer, ya sea soplando, frotando, golpeando, lo que ustedes encuentren, y después cualquiera de esos timbres puestos en la computadora puede estar transformado, claro, y es probable que también mucho de lo que encontremos tenga que ver con esas transformaciones acusmáticas, llamémosle. Perfecto. Vamos a ver, es como que a veces la parte acústica es más difícil. En realidad es como que lo acusmático nos abre una puerta de variación que es más grande y a veces es más fácil empezar por ahí, pero no quiere decir que todos tengan que componer acusmáticamente. Eso, lo que sí, grábenme todas, porque si no, no las puedo escuchar. ¿Estamos? Perfecto, entendido. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Cualquier duda me escriben. ¿Vale? Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Tengan buenas Buenas Chau, noches. chau a todos. Gracias.